Señores diputados, pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate, porque estimo que no es problema nimio, ni problema que debemos pasar a la ligera. Se discute en este momento el voto femenino, y es significativo que una mujer como yo, que no haga más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse, que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres que se encuentran aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada, porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes. Por tanto, no creo que esto sea motivo para esgrimirlo, en un tono un poco satírico, y que a este problema hay que considerarle en su entraña y no en su superficie. En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles, y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático, nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino, y es necesario, señores diputados, aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a las madres en la calle pidiendo escuela para sus hijos. Yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos. Yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Por eso, señores diputados, por creer que con ello sirvo a la República, como creo que la he servido en modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva, por este estado de conciencia es por lo que me levanto en esta tarde a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática, y que aplace el voto para la mujer. Quizá pudiéramos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino, no se comete ninguna injusticia. A mi juicio, entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la República. Que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía. Esas 20.000 escuelas de las que nos hablaba esta mañana el ministro de Instrucción Pública. Esos laboratorios, esas universidades populares, esos centros de cultura donde la mujer puede depositar a sus hijos para veros verdaderos ciudadanos. Cuando transcurran unos años y vea a la mujer los frutos de la República y recoja a la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, el fruto de esta República en la que está laborando con este ardor y con este desprendimiento, cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía y sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el plan que la monarquía no les había dejado, entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente defensora de la República. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que con su buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deberían ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unas millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, cuando yo deseaba miles de firmas de mujeres gritando en la calle «¡Viva la República!», cuando yo pedía aquella caravana de mujeres españolas que iban a rendir un tributo a Primo de Rivera,
tuviera una compensación de estas mujeres españolas a favor de la República, he de confesar humildemente que no lo he visto, que yo no puedo juzgar a las mujeres españolas por estas muchachas universitarias, que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no fueron más que 4 muchachas estudiantes. No puedo juzgar tampoco a la mujer española por estas obreras, que dejan su trabajo diariamente para sostener con su marido su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario, y decirlo con toda la valentía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar mujeres que no tengan ese fervor y estos sentimientos republicanos. Claramente me levanto a decir a la Cámara, a la condicionalidad del voto o su aplazamiento, creo que su aplazamiento sería más beneficioso, porque lo juzgo más injusto, como asimismo que después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríamos en la mujer el defensor entusiasta de la República. Porque hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mis sentimientos, y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. He ahí lo que quería exponer a la Cámara. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indique el Gobierno Provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.